Existe el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura y fue proclamado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su proclamación fue con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera, cada 26 de junio es una oportunidad para pedir a gobernantes, sociedad civil y particulares que nos unamos en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas, y debido a que todavía existen personas que son torturadas, hablaremos de esto hoy en Ándale para que sepas. Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. La mayoría de las veces la tortura inflige sufrimiento físico, como palizas, aplicación de descargas eléctricas y abusos sexuales, como violación y humillación sexual. Las condiciones inhumanas de reclusión, incluido el amontonamiento extremo y la falta absoluta de higiene o la negación de atención médica, también pueden constituir tortura y otras formas de maltrato. Es importante destacar que la tortura psicológica puede infligir el mismo grado de dolor. Un ejemplo puede ser la privación del sueño, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento o la amenaza de torturar o incluso matar a una persona cercana o muy querida de la víctima. A la larga, quebrantar el cuerpo tiene por objeto destruir la mente. Las víctimas de tortura sufren físicamente, pero la humillación y la vergüenza que sienten como consecuencia de la experiencia de tortura también pueden causar un gran daño que es difícil de curar. La tortura elimina la confianza en las demás personas. Por ello, rehacer este vínculo con la sociedad es esencial para quien ha logrado sobrevivir y pueda reconstruir su vida, así como para evitar el trauma en las generaciones futuras. Cuando la tortura es una práctica generalizada en una sociedad, toda la comunidad puede verse afectada, dado que los efectos de la tortura y otras formas de maltrato son terriblemente devastadoras. Estas prácticas se suman a algunas más que están absolutamente prohibidas universalmente. La prohibición de la tortura, al igual que la prohibición de la esclavitud, se conocen jurídicamente como jus cogens. Este concepto significa que incluso cuando un Estado no es parte de algunos de los diversos tratados que prohíben específicamente la tortura y otras formas de maltrato, no deben recurrir a tales prácticas ni tolerar que nadie las aplique en su territorio. Desde el punto de vista jurídico, los actos de tortura deben investigarse y enjuiciarse, y quien los practica debe ser castigada o castigado. Las víctimas deben tener derecho a interponer recursos y obtener reparación integral del daño, incluida la rehabilitación. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Hola, ¿qué tal? El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. En ese tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que las mujeres privadas de su libertad sufren más actos de tortura y otras formas de malos tratos. Dentro de ellos, el hacinamiento, el uso abusivo de la prisión preventiva, deplorables condiciones de detención y falta de perspectiva de género. Los actos de tortura se manifiestan con más frecuencia contra las mujeres más vulnerables por su edad, por su discapacidad, etnia, orientación sexual o identidad de género. En México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, visitó el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, a solicitud de 63 mujeres privadas de la libertad. Y ahí comprobó los vicios del sistema penal mexicano que ha estado señalando. Dentro de ellos, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada que cayó en abuso, tal y como lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, en Santa Marta hay procesos largos. Asimismo, constató el drama que viven las mujeres cuando sus hijos o hijas que nacen en la prisión no pueden permanecer con ellas. Las mujeres sufren además delitos fabricados,
violaciones del debido proceso, fallas de las y los ministerios públicos, de las fiscalías, de las policías y de jueces y juezas. El ministro Saldívar, en su visita al penal femenil, anunció medidas para dar solución a la grave situación. Así calificó lo que enfrentan las más de 500 mujeres privadas de su libertad. Dentro de ellas, 376 ya han aceptado ser representadas por abogadas y abogados del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que ya inició la defensa inmediata de 200 reclusas. Ya se emitió un acuerdo para concentrar en 2 o 3 juzgados de distrito los amparos contra la prisión preventiva, ello con el fin de establecer los lineamientos que deberán tomar los juzgadores y las juzgadoras para decretar dicha medida cautelar. La visita del ministro fue en mayo de 2022 y a un mes de distancia ya se logró la salida de prisión de una mujer a quien se le había obstaculizado desde hace más de 1 año y medio su libertad. El ministro dijo estar dispuesto a intervenir en las cárceles de otras entidades federativas. La tortura es una violación a los derechos humanos de todas las personas, pero como ya lo mencionamos, afecta más a las mujeres y sobre todo a las que se encuentran privadas de su libertad. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. La tortura es un acto de crueldad contra la dignidad humana. Es considerada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y está prohibida de forma absoluta por el derecho internacional. Lamentablemente, puede ocurrir en cárceles, centros de reclusión para jóvenes y adolescentes, hogares para adultos mayores, bartolinas y comisarías, instituciones psiquiátricas, en los medios de transporte para el traslado de detenidos y en cualquier otro establecimiento donde haya privación de libertad. Se presenta en forma de maltrato físico o psicológico, ataca la dignidad de las personas, hace sufrir a familias completas, resta credibilidad al Estado y dificulta la función pública, especialmente la custodia del orden y la seguridad de sus habitantes. Continuamos después del video con un tema sumamente intenso. En términos psíquicos, la tortura se puede entender como una práctica científicamente planificada para desmontar los mecanismos de la identificación primaria que se propone llevar a la torturada, al torturado, a la destrucción de su yo, de su mundo interior, de modo que esas singulares vivencias queden en un registro profundo de la integridad psíquica del ser. Aunque la tortura se aplica sobre el cuerpo, persigue el objetivo de transformar a la persona en alguien sin ideales, sin expectativas, sin voluntad y sin confianza. Convertirlo en una sometida o en un sometido. A través de la aplicación del terror, se busca fundar un sistema de control y destruir a la afectada o al afectado. La vivencia de soledad extrema durante la tortura física está dada porque afecta el núcleo más personal y básico de la identidad, como lo es el cuerpo. El tiempo no existe, es no cronológico y además caótico. Tiempo eterno en el que la persona se pregunta cuánto más será capaz de resistir. Nadie sabía ciencia cierta hasta cuándo o cuánto podrá soportar, lo que se transforma en un pensamiento recurrente y desesperante. Algunos se defienden a través de reacciones físicas, otros escapan de la realidad por medio del delirio, los más se sostienen en sus afectos, en sus grupos de pertenencia o en sus convicciones. Todo se pone a prueba. La resistencia del cuerpo, la fortaleza psíquica, la autoestima, la coherencia consigo misma, consigo mismo, la lealtad al grupo, el afecto por las compañeras y compañeros, la moral, los ideales. La tortura significa una macabra maniobra en la que las personas descubren sus recursos más íntimos para enfrentar sus aspectos más frágiles. Ahora bien, ¿qué ocurre en el presente? ¿Qué pasa con estas personas?
La coraza, que fue útil para mantenerse a salvo, forjada durante un tiempo y bajo un fuego demasiado fuerte, podría ser conservada el resto de la vida. En tal caso, interferiría en los vínculos afectivos más significativos. Así como cumplió la función de evitar el dolor, también podrá evitar la expresión de sentimientos tiernos y amorosos y conducir al afecto no deseado y así alejar a las otras y a los otros. Reconstruir la vida, la existencia después de la tortura, requiere de una amplia red de apoyo y de un trabajo interdisciplinario amplio, de esa resiliencia que caracteriza a mujeres y hombres que han atravesado por una experiencia como estas. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. En esta ocasión les contaré de Claudia Medina Tamariz. Es originaria de Veracruz, mujer sobreviviente de tortura. La detuvieron el 7 de agosto del año 2012, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Se metieron a su domicilio sin mostrarle ninguna orden, ni decirle el por qué fue sacada de su domicilio, y fue llevada a una zona naval, donde fue incomunicada 36 horas. En ese tiempo, aparte de ser sometida a torturas, también fue violentada de forma psicológica y sexual. Después fue llevada a un Ministerio Público Federal donde se le inició un proceso por 13 delitos, entre estos delincuencia organizada, portación de arma, posesión de granada y de narcomenudeo. Ella ha relatado que en esos momentos le pusieron unos cables de electricidad en cada dedo de sus pies para que hablara. Ponían música y le daban las descargas. La ponían boca arriba y le aventaban cubetas de agua. Eso hacía que no pudiera respirar. Al momento que se ahogaba, le ponían nuevamente las descargas eléctricas. Después la pasaron a un lugar denominado sala de prensa. En ese momento se dio cuenta que iba puesta a disposición con otras personas. Ya en ese momento estaba en los medios de comunicación del estado de Veracruz. Acto después fue trasladada a un penal en la ciudad de Zacatecas. Claudia obtuvo su libertad bajo caución después de 23 días. A partir de ese día comenzó su lucha. Ella también ha relatado que ese tiempo fue muy difícil para demostrar su inocencia. Tuvieron que pasar 4 años para que pudiera lograr que todo lo que ella decía era verdad. Claudia tuvo que ser desplazada de su lugar de origen por miedo, ya que fue amenazada por parte de los elementos que la violentaron. Este caso no es el único. Es trabajo de todas y todos denunciar tortura hacia cualquier ser humana o humano. Yo soy Azucena Barrón. Seguimos. Bienvenidas y bienvenidos a Chupa Testa. En esta ocasión preguntamos, ¿conoces la diferencia entre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes? El 67% respondió que sí contra un 33% que dijo que no. La tortura es la existencia de un propósito concreto, sumada al hecho de infligir sufrimiento o dolor graves en forma intencional. Para que un acto se considere tortura es necesario que exista un propósito concreto que lo motive, por ejemplo, obtener información. Por otro lado, los tratos crueles o inhumanos son sin un propósito concreto. Se inflige un nivel considerable de sufrimiento o de dolor. Los métodos utilizados para infligir malos tratos pueden ser tanto físicos como psicológicos y ambos pueden causar efectos en ellos. La siguiente pregunta es, ¿sabes cuáles son las características de una tortura? El 67% dijo que sí y 33% que no. En otras palabras, la tortura es todo acto que produzca dolor o sufrimiento deliberado. La tortura también incluye todo método que busque anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, incluso si no causa dolor físico o angustia psíquica. Mi nombre es Leisuri Contreras y las y los invito a que sigan participando en estos sondeos. Continuamos. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional.
Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. Las invito y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Ándale para que sepas. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Continuamos. Esta fecha es para recordar y manifestar nuestra preocupación por la grave afectación a la dignidad humana que genera el uso de la tortura. Esta conmemoración está basada en dos ejes. Uno es el de poner fin a la tortura en todo el mundo. El segundo, apoyar a las víctimas de la misma. No deja de sensibilizarnos la cantidad de personas que han sido víctimas de tortura y otros actos crueles e inhumanos. También que lastimosamente en la actualidad existe quienes están siendo víctimas de tortura u otras acciones crueles, denigrantes en el mundo. Y no nada más lo sufren ellas o ellos, sino su familia, amigas, amigos y comunidades, ya que la tortura daña y fractura de forma expansiva. La tortura se trata de todo acto por el cual una funcionaria o funcionario público dañe intencionalmente a una persona o le provoque sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Destruir la personalidad de víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humana o humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura, persiste en todas las regiones del mundo. La tortura se presenta en el terreno físico desde el momento que una autoridad golpea a la persona. Puede ser con diferentes motivos y la tortura psicológica tiene que ver con los procesos de interrogación. La tortura es un problema social que solo unidas y unidos podremos erradicar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es tu sección Ándale para que sepas. Yo soy Ale Bermúdez y en esta ocasión me acompaña Azori Domínguez. Hoy hablaremos sobre datos interesantes sobre la tortura en mujeres. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Según Organización No Gubernamental, en el primer bimestre del 2022 destacan al menos 80 masacres, 221 casos de tortura y 122 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. También en este mismo bimestre, 164 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y al menos 59 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Número 3. Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Número 4. Son 156 los países que han firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero la prohibición va aún más allá y es vinculante incluso para los estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Número 5. Ningún estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni bajo justificación alguna. Esta fue tu sección de Ándale, para que sepas, continuamos. Continuamos aquí en Ándale para que sepas y estamos hablando del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de tortura y ahora nos encontramos con la maestra María Eugenia Campos Zavala, quien es candidata a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Durango. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y bueno, vamos a empezar. Sabemos pues obviamente que usted es candidata, entonces en el tema del sentido de hoy, ¿cuáles serían sus propuestas para proteger los derechos humanos de las mujeres? Sí, es muy importante que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como hacia el exterior se tenga una perspectiva de género.
no es nada más la perspectiva de derechos humanos, que es muy necesaria, sino también una perspectiva de género. En el tema del día de hoy, que es la prevención de la tortura, y en este caso sobre el tratamiento a las personas que ya sufrieron tortura, identificar y que el personal de la comisión identifique que la tortura se vive diferente si eres hombre que si eres mujer. Y sabes que también se causa diferente si la persona agresora es hombre que si es mujer. Entonces el impacto es terrible, ¿no? La tortura es terrible, es un delito que únicamente cometen las personas servidoras públicas y que además tiene causas que permanecen en el tiempo si no tienen una terapia para poder sanarlas. Entonces, a todas estas personas que han sido víctimas de tortura, primero, que se les trabaje con perspectiva de género, que se les abran las puertas al acceso a la justicia y que efectivamente puedan ser parte como víctimas de su proceso para la reparación integral del daño. Y finalmente, que haya también un trabajo para sanar a estas personas víctimas. Y ya no sería del día, pero otra cosa sería prevenir. Entonces es muy importante que la Comisión de los Derechos Humanos en sus procedimientos contemple todas estas etapas para que esté vigilante de las actuaciones de las personas servidoras públicas que cumplan con estas obligaciones. Así es, muy bien. Como usted sabe, las mujeres pues son las más afectadas por la tortura, sobre todo cuando son privadas de la libertad. En ese tema, hablando de la privación de la libertad de las mujeres, incluso niñas, o sea, no hay ni edad fija, ni posición económica, ni situación. ¿Cuáles serían sus propuestas en ese sentido? Sí, por razones de género es más fácil o más común que las mujeres sean víctimas de tortura. Por lo general los varones son víctimas de tortura física, las mujeres sobre todo empieza una tortura psicológica desde antes del daño físico. Entonces viven con este temor de qué me va a hacer. También lo hemos visto en las sentencias de la Corte Interamericana, cómo nos ha dicho que es tortura contra las mujeres cuando ellas son obligadas a escuchar violencia sexual que le hacen a otras mujeres, porque entonces ya empiezan a decir esto me va a pasar a mí. También cuando no logran ellas entender algún procedimiento que no se les explica y entonces están generando mucho temor porque piensan que les va a pasar algo malo. Entonces es realmente hay más formas de ejercer tortura hacia las mujeres que hacia los varones, que sí es terrible para los dos y que sí les pasa a los dos, pero hay más formas para las mujeres. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, pues otra vez, es identificar a las mujeres como categoría sospechosa y cada vez que haya algún procedimiento de la policía, algún procedimiento con agentes del Estado, que ellos o ellas piensen que si se van a acercar a una mujer a realizar algún procedimiento, le pueden causar un sufrimiento con el temor de que algo le van a hacer, ¿no? Entonces, desde ahí puede ser una prevención de la tortura, explicarle, obviamente hacer los procedimientos de manera correcta, pero con este entendido de que por razones históricas las mujeres han tenido un cierto tipo de miedo de qué me puede pasar. Así es, y es un tema pues muy lamentable que sigue actual en cualquier estado, así sea ciudad, así sea pueblito, nadie estamos exentos y muchas gracias por esta información que nos acaba de dar hoy. Pues yo espero que sea de utilidad, de verdad que agradezco mucho las preguntas que me hacen porque me ayudan a difundir un poco estas sentencias de la Corte Interamericana de procesos que pueden ser hasta una simple detención o una simple control de una manifestación, como lo vimos en el caso Atenco, donde sufren a las mujeres a la patrulla y ahí ya por hacer tocamientos, vejaciones, obviamente se equipara a la tortura, todo este tipo de actos, así que hay que estar bien alertas, bien listos para que no pase nunca más en nuestro país. ¿Algún mensaje, aportación final que quisiera hacer para nuestras y nuestros televidentes?
Pues yo les recomiendo que se acerquen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos si quieren aprender un poco más de todos estos temas, que se acerquen también a sus libros, que aprendan, que en la literatura, que todo lo identifiquemos con esta perspectiva de derechos humanos y también perspectiva de género. Realmente son gafas que nos ponemos y le vamos viendo ese color de derechos humanos, ese color de género. Esa sería mi recomendación, y si necesitan que les ayudemos, que se acerquen con nosotros a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es, muchas gracias. Quien tiene la información tiene el poder. Continuamos aquí en Ándale, para que sepas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la afectación desproporcionada de las mujeres privadas de libertad frente a actos de tortura y otras formas de malos tratos. Por tal motivo, se necesitan tomar medidas referentes a derechos humanos y con perspectiva de género, y así prevenir estos actos inhumanos. La Comisión Interamericana ha observado que las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de ser objeto de prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, ha identificado que las mujeres bajo la guardia y custodia de las autoridades sufren distintas formas de violencia, acoso y hostilidades, incluyendo de tipo sexual. En este sentido, la violencia sexual contra las mujeres tiene consecuencia física, emocional y psicológica, devastadora para ellas. Asimismo, la Comisión Interamericana ha reconocido que la violación a una mujer privada de su libertad dentro de la guardia y custodia de la misma es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder hacia ella. A fin de prevenir y combatir este tipo de actos en contra de las mujeres privadas de su libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que una perspectiva de género implica tomar en cuenta la situación especial de riesgo hacia la violencia de todas sus manifestaciones, así como también los riesgos específicos de mujeres que pertenecen a grupos sociales discriminados, por ejemplo, las mujeres indígenas. En particular, urge desarrollar alguna iniciativa para que los casos de tortura y otros tipos de violencia sean debidamente investigados y juzgados con perspectiva de género y enfoques diferenciados, así como la incorporación de los estándares interamericanos en las capacitaciones a autoridades encargadas de persecución penal y judicialización. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Fondo Semillas, Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango, Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Y recuerden, este programa es grabada por alumnas y alumnos de este instituto. Continuamos. La tortura es una grave violación a los derechos humanos y un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida y no es justificable o tolerable bajo ninguna circunstancia. Así es como terminamos una emisión más desde su programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Azori Domínguez. Nos vemos la próxima semana.